Y termino la clase con las otras externalidades. Miren, la crítica al mercado es una crítica, la verdad, curiosa. No solo se le critica porque se producen costes externos, porque se produce demasiado cuando se poluciona, etcétera, sino que también se critica al mercado porque tiene demasiado éxito. Se critica al mercado cuando produce beneficios externos o externalidades positivas. ¿Qué son las externalidades positivas? Las externalidades positivas surgen cuando una acción empresarial beneficia no solo a los directamente implicados en la misma, sino a muchas otras personas, que se dice se benefician de esa acción sin pagar por ella. Son los que se llaman los free riders. En español se le ha traducido de una manera muy cursi como los usuarios gratuitos o los gorrones. Pues también se critica al mercado. Oiga usted, el capitalismo no funciona porque muchas acciones no solo favorecen a los que están implicados, sino a otras muchas personas. Respuesta, ¿y qué? ¿Y qué tiene eso de malo? Si es que toda acción empresarial favorece no solo a los directamente implicados y a otras muchas personas. ¡No! Es injusto y además ineficiente, porque como esas personas no pagan, usted no tiene en cuenta el beneficio que le está haciendo y está produciendo de menos. Igual que con los costes externos negativos se decía que se producía de más, aquí con los beneficios externos se dice que se produce de menos. Usted no está produciendo lo suficiente. Ellos dicen, para que ustedes lo entiendan, la educación es un caso claro. Si yo me educo y pago por educarme, yo me favorezco porque soy una persona más culta, voy a contratarme, voy a tener un salario más alto, etc. Pero ellos dicen, es que el hecho de que usted se eduque no solo le favorece a usted, va a favorecer a otras muchas personas con las que usted entra en contacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se gasta lo suficiente en educación y por tanto tiene que venir papá Estado para invertir más en educación. Desarrollan toda la teoría de los bienes públicos. Dicen, siempre que se produzca el fenómeno gorrón, el fenómeno free rider, y lo teorizan, dicen que es cuando no es posible excluir a personas que se benefician, la no exclusión, o la no rivalidad en el consumo, dicen que hay un bien público. Y ponen como el ejemplo paradigmático de bien público el faro. Un faro. El faro da la luz. Chin, chin. Está todo este fin de semana viendo un faro, que me entraba la luz toda la noche. Cha, cha. Y da la luz y señala la posición a todos los barcos. A todo el que pase, haya pagado o no, dicen, el faro es el caso de bien público, como múltiples personas se aprovechan de él sin pagar, es obvio que nadie va a querer hacer el desembolso de construir un sistema de faros, porque no va a poder excluir a los gorrones y cobrarles. Luego, consecuencia, la educación es un bien público, la tiene que proporcionar el Estado, el faro es un bien público, lo tiene que proporcionar el Estado. Y la defensa, que también es un bien público, la tiene que proporcionar el Estado. Yo hago un paraguas atómico, como el que inventó Reagan, y todos nos favorecemos del paraguas, los que hayamos pagado y los que no hayamos pagado. Y entonces se argumenta, no querrán los gorrones pagar y no se hará la defensa con el paraguas atómico y por tanto tiene que llegar el Estado. ¿Es este argumento cierto o correcto? Pues no, queridos alumnos, porque en términos dinámicos, toda aparente situación de bien público en la que no sea posible la exclusión o en la que no se vea la rivalidad en el consumo, genera unos incentivos para ser solucionados empresarialmente, por vía de la creatividad empresarial, de las innovaciones jurídicas, tecnológicas, etcétera, para hacer posible la exclusión. Y entonces tenemos un artículo clásico que se titula Lighthouse in Economics, el faro en la ciencia económica, del que es autor un premio Nobel de Economía, Ronald Coase, que aunque no es santo de mi devoción, en este artículo concreto sí, porque demuestra él que todo el sistema de faros en el Reino Unido se financió privadamente, porque encontraron en un entorno de libertad forma de excluir a los gorrones, a través de asociaciones de armadores, agrupaciones de pescadores, incluso los sistemas más obvios. Miren, Inglaterra es un país muy aburrido, está todo el día lloviendo y además la única diversión es ir a un pub y tomar cerveza caliente. Pues miren, la mera amenaza de que todos los compañeros te dieran la espalda en el pub ya era motivo para pagar tu cuota para financiar el sistema de faros. Y todo el sistema de faros en el Reino Unido privado. Y si resulta además que
se deja un entorno de libertad, hay innovaciones tecnológicas como todo el sistema de posicionamiento por GPS o los disk-scramblers. Les decía, la televisión un bien público, pero qué mentira, ¿dónde se ha visto eso? Miren ustedes, Canal Plus, vía digital, te ponen un aparatito, pagas y ya excluyen a los demás, si es que hay interés político por hacerlo. Y la educación, oiga, es que hay un chiste tremendo en todo esto, dicen, teóricamente, en términos estáticos hay un bien público porque no puede excluir a gorrones, luego tiene el Estado que intervenir. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo no sabemos que está interviniendo de más, gastando de manera ineficiente? Y si no vienen ustedes alrededor de estas aulas, el 30% de los alumnos no vienen nunca. ¿Y por qué? No les importa, coste de oportunidad cero, la matrícula vale 4 perras. Toda la educación tenía que ser privada, desde los niños pequeños en cuanto empiezan a tener uso de razón hasta los mayores. No hay ninguna justificación para la educación pública en base al argumento de los bienes públicos. ¿Y qué pasa con el argumento definitivo? ¿Y la defensa? Está claro que la defensa sí, la defensa tiene que ser pública, porque si no, si metamos un sistema antimisiles, que se diga esto en España, que tuvimos en jaque durante casi 100 años a las legiones romanas mediante la guerra de guerrillas, porque la guerra de guerrillas, que es la guerra privada, la descubrimos los españoles. Y no hay ningún problema en la defensa. Tienen ustedes países como Suiza, que está prácticamente en ese sentido. Todos los suizos tienen su fusil en su casa e inmediatamente, a la primera, está todo el mundo movilizado y ahí no entra nadie. Hitler no se atrevió a poner una bota en Suiza. Luego, los fenómenos estáticos de no rivalidad en el consumo, no posibilidad de la exclusión, de los free riders, etc., en una perspectiva dinámica generan incentivos para descubrir las innovaciones necesarias para poder hacer la exclusión, lo que hace, en términos dinámicos, el conjunto de bienes públicos tienda a ser cero y no haya, por tanto, ninguna justificación científica para la existencia del Estado.